Tejidos conjuntivos. ¿La pueden ver? Sorry. Entonces empezamos con la generalidad del tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo comprende lo que sería un grupo diverso de células dentro de una matriz extracelular específica del tejido. Que pueden ver qué es lo más importante acá, que la matriz extracelular incluye fibras de proteína, que son los colágenos, elásticos y reticulares, y un componente amorfo que contiene moléculas especializadas, que son los protoglucanos, las glucoproteínas multiadhesivas y los glucosaminoglucanos o GAGs, que constituyen lo que sería la sustancia fundamental. Los diferentes tipos de tejido conjuntivo tienen a cargo una variedad de funciones. La clasificación del tejido conjuntivo se basa principalmente en la composición y en la organización de sus componentes extracelulares y sus funciones. Tenemos el tejido conjuntivo embrionario, el laxo, que posee mayor contenido celular. El mesénquima embrionario origina los diversos tejidos conjuntivos del cuerpo. Como pueden ver acá, tejido conjuntivo embrionario, mesénquima origina el tejido conjuntivo mucoso, tejido conjuntivo del adulto, el tejido conjuntivo laxo, tejido conjuntivo denso, irregular, regular. Y después están los tejidos conjuntivos especializados. Iremos viendo conforme ven acá en los distintos capítulos. El tejido conjuntivo embrionario está presente en el embrión y el dentro del cordón umbilical. Suele ser pregunta de examen la ubicación inicial, o sea, embrionaria. El mesénquima se halla principalmente en el embrión, contiene pequeñas células fusiformes de aspecto relativamente uniforme, nada más que decir. El tejido conjuntivo mucoso se halla en el cordón umbilical. Consiste en una matriz extracelular especializada de aspecto gelatinoso, compuesta principalmente por ácido hialurónico, que es la excepción. Después, el tejido conjuntivo del adulto se puede dividir en dos subtipos: el laxo, también llamado tejido areolar, y el denso, que a su vez se puede dividir en dos tipos básicos según la organización de sus fibras de colágeno: el denso regular y el denso irregular. El tejido conjuntivo laxo se caracteriza por sus fibras poco ordenadas, no es ordenado, y por una abundancia de células de varios tipos. Este es el tejido mesenquimatoso, el famoso mesenquima embrionario. Y este es todo lo que pueden ver acá, es la gelatina de Wharton. Esto también está presente en lo que sería el cordón umbilical. Tejido conjuntivo laxo, ya dije ya eso. O sea, el tejido conjuntivo laxo se halla principalmente ubicado por debajo de los epitelios que tapizan la superficie externa del cuerpo y que revisten las superficies internas. Lo que quiere decir entonces sería el tejido epitelial, la membrana basal, su lámina basal, y por debajo se encuentra ya ubicado el tejido conjuntivo laxo. Vamos a ver las principales células también. La sustancia fundamental de este tejido suele denominarse gelatina de Wharton. El tejido embrionario, normalmente la gelatina de Wharton. Está presente también los fibroblastos, que son aquellas células que producen las fibras de colágeno. El tejido conjuntivo denso irregular se caracteriza por una abundancia de fibras y escasez de células. El tejido conjuntivo denso irregular o no modelado, es el otro nombre, contiene sobre todo fibras de colágeno y las fibras que, o sea, las células que van a estar dispuestas entonces, de que posee una escasez de células, es lo único que necesita para mantener su estructura o las células o las fibras que le van a dar fuerza, que sería entonces el fibroblasto, que es encargado de la producción de fibras de colágeno. Por ejemplo, es denso regular. El denso regular. Después, el tejido conjuntivo denso regular se caracteriza por poseer formaciones densas y ordenadas de fibras y células. Como pueden ver acá, todo ordenadito. Entonces, el tejido conjuntivo denso regular o modelado es el principal componente de los tendones, de los ligamentos y de las aponeurosis. Los tendones son estructuras semejantes a un cable que se ven al músculo del hueso, por eso uniones miotendinosas.
Después el epitendón, endotendón, eso no se preocupen mucho. De los ligamentos, ¿qué tienen que saber los ligamentos? Su composición por fibras y fibroblastos dispuestos en forma paralela. Y la aponeurosis son aquellos tendones anchos y planos. Nada más. Fibras del tejido conjuntivo. Casi. Las fibras del tejido conjuntivo se dividen en tres tipos. Las fibras de colágeno, son estas. Las fibras reticulares y las fibras elásticas. Las fibras de colágeno son el tipo de fibra más abundante del tejido conjuntivo y del cuerpo humano en sí. Acá pueden ver es lo que sería la fibrilla de colágeno. La última disposición ya. En el tejido conjuntivo denso regular que se encuentra en los tendones y en otros tejidos sujetos a una tensión considerable pueden medir hasta 300 nanómetros de diámetro. Esto es pregunta de examen. Las fibrillas de colágeno presentan un patrón de bandas transversales de 68 nanómetros. Acá están los tipos de colágeno. Composición no suele preguntar eso porque conforme vayamos pasando acá la teoría van a ir citando los cuales son los más importantes, pero acá están incluidas las mutaciones. Cada molécula de colágeno es una hélice triple compuesta por 3 cadenas polipeptídicas entrelazadas. Cada molécula de colágeno consiste de 3 cadenas polipeptídicas llamadas cadenas alfa. De cada 3 aminoácidos de la cadena, una molécula es de glicina, lo que le va a dar luego esa elasticidad, esa movilidad de la glicina. Lo único importante acá, después nada más. Lo vamos yendo acá. ADN, como vieron ustedes. El colágeno tipo 1 que se encuentra en los tejidos conjuntivos densos y laxos es heterotrimérico, o sea, 3 fibras distintas, de distinta composición. El colágeno tipo 2 es homotrimérico, o sea, 3 fibras pero de igual composición. Acá están los colágenos fibrilares, todos solamente son tipos, o sea, dentro, de acuerdo a su patrón de polimerización, o sea, cómo se van formando. Y acá no hay mucha importancia. Acá lo que pueden leer así como para ir citando nomás, nada más. Después, biosíntesis y degradación de la fibra de colágeno. La formación de fibra de colágeno comprende fenómenos que ocurren dentro y fuera del fibroblasto, que es, acuérdense, la célula precursora de la producción de colágeno. La producción del colágeno fibrilar, que es el 1, el 2, el 3, el 5 y el 11, comprende una serie de fenómenos dentro del fibroblasto que llevan a la generación del procolágeno. Pro antes de. La biosíntesis de la molécula de colágeno comprende una serie de fenómenos intracelulares. Este es totalmente todo el proceso. Donde se sintetizan las cadenas alfa del colágeno, se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso en forma de precursores largos que comprenden propéptidos, que luego van a ser encendidos, llamadas procadenas alfa. Luego ocurre escisión del péptido señal amino terminal por la peptidasa señal, la hidroxilación del residuo de prolina y lisina, mientras que los polipéptidos continúan la conformación no helicoidal, la adición de los grupos sacariáceos para que no se destruyan, los oligosacáridos ligandos, la formación de estructura globular en el extremo carboxil terminal, la cual se va a estabilizar por los enlaces de disulfuro, va a ser más fuertes también. La formación de la hélice triple por 3 cadenas alfa, en este caso es homotrimérica. Después, formación del enlace de hidrógeno, esas son las uniones que van a tener. Y la estabilización de la molécula helicoidal de la chaperona HSP47, que lo que va a hacer es va a agarrar la molécula de colágeno, le va a meter en una especie de basurerito así, los que tiran su basura, y le deja ahí tranquilo que nadie venga y le hinche, digamos. Y ahí la molécula resultante es el procolágeno. La formación de fibrillas de colágeno, fibrilogénesis, comprende acontecimientos extracelulares. A medida que es secretado por la célula, el procolágeno es convertido en una molécula de colágeno madura. Colágenopatía, eso ya vimos en el capítulo 2.
Acá no hace falta más repasar. Las moléculas de colágeno aglomeradas entonces se alinean para formar las fibrillas de colágeno, definitiva en un proceso conocido como fibrilogénesis. Entonces, primero citamos todo el proceso que ocurre de manera intracelular, o sea, adentro y afuera del fibroblasto. Primero, la síntesis del procolágeno, después el procolágeno madura, cuando la célula vaya secretando, vaya necesitando, y ahí se vuelven a disponer en fibrillas de colágeno en sitios denominados bahías, que son los sitios especializados del armado del colágeno. Varios tipos de células del tejido conjuntivo y del tejido epitelial sintetizan las moléculas de colágeno. Ocurre la formación de las fibrillas. Las fibrillas a su vez se asocian entre sí para formar las fibras de colágeno. Entonces, procolágeno, después del procolágeno, cuando vaya secretando, se forman las fibrillas, después la fibrilogénesis, en sitios especializados denominados bahías. Después, la formación de polímeros muy bien organizados llamados fibrillas, y las fibrillas otra vez para formar así las fibras de colágeno. Las fibras de colágeno a menudo están compuestas por más de un tipo de colágeno. Normalmente, eso es cierto. Estas son las micrografías. Estas son todo esto de la fibra elástica y esto el colágeno. Las fibras de colágeno. Eso así. La degradación de los colágenos ocurre por enzimas específicas que son las proteinasas que se dedican luego a lo que sería la destrucción de estas fibras. La degradación proteolítica tiene lugar fuera de las células mediante la actividad de las enzimas denominadas las MMP nomás, si nomás le pueden citar. Después de la MMP van a tener lo que se llaman colagenasas. Y después gelatinasas, que acá pueden ver, mayor parte de los colágenos desnaturalizados, que son la laminina, fibronectina, elastina. Después no se preocupen, el resto no tiene mucha importancia ya los otros tipos de enzimas. Las fibras reticulares proveen un armazón de sostén para los componentes celulares de diversos tejidos y órganos. ¿Por qué tipo de colágeno están compuestas las fibras reticulares? Colágeno tipo 3, eso lo deben saber siempre. Y que las fibras reticulares, para ser identificadas dentro de una micrografía, utiliza la tinción de Paz o el ácido periódico de Schiff. Eso deben saber. Pues nada más, no se preocupen. Vamos pasando. Es importante eso. Acá sí. Las fibras elásticas son aquellas que permiten que los tejidos respondan al estiramiento y a la distensión. Están dispuestas en forma ramificada para formar una red tridimensional. La propiedad elástica de la molécula de elastina se relaciona con su inusual esqueleto polipeptídeo que causa el enrollamiento aleatorio. Poseen un núcleo central de elastina y una red circundante de microfibrillas de fibrilina. La elastina es una proteína que, como el colágeno, presenta abundancia de prolina y glicina. Esto es lo que le da la flexibilidad, la prolina y la glicina. La que forman los vínculos cruzados, en los enlaces cruzados van a ser la desmosina y la isodesmosina. Después esto no se preocupen, no se preguntan ni se da. Y acá están los glucosaminoglucanos. No suelen preguntarse mucho en los exámenes, pero si es que quieren saber, estos tienen que saber. Estos primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero para saber nomás. El material elástico es una sustancia extracelular importante en los ligamentos vertebrales, la laringe, las arterias elásticas. La elastina es sintetizada por los fibroblastos y las células musculares lisas vasculares. O sea, acá es donde se suele producir la elastina, fibroblastos y las células musculares lisas vasculares. La síntesis es muy similar a lo que sería el proceso de la síntesis otra vez del colágeno en sí. No,
no se preocupen. Matriz extracelular es una compleja e intrincada red estructural que rodea y sustenta las células dentro del tejido conjuntivo. Contiene una variedad de fibras como la fibra de colágeno y las elásticas. Después vamos a ver lo que es la gluten. Está compuesta acá por las glucoproteínas multiadhesivas, los glucosaminoglucanos, las últimas tres moleculares, las glucoproteínas, los glucosaminoglucanos y los GAGs, vimos acá, conforman lo que sería la sustancia fundamental. La matriz extracelular no solo provee sostén mecánico estructural al tejido, sino que también influye en la comunicación extracelular. Porque tiene también una pequeña función como barrera bioquímica, no tanto como la membrana plasmática, pero sigue teniendo una función. También ofrece vías para la migración celular, para que se forme el tapón plaquetario durante cuando ocurren las ciertas lesiones, donde ahí participan los factores, el de von Willebrand específicamente. La sustancia fundamental es la parte de la matriz extracelular que ocupa el espacio entre las células y las fibras. Está compuesta por glucosaminoglucanos, protoglucanos y glucoproteínas multiadhesivas. Una sustancia viscosa y transparente resbalosa al tacto y con alto contenido de agua. Después, nada más acá están los protoglucanos. Pueden ver, no es pregunta de examen. Los glucosaminoglucanos son responsables de las propiedades físicas de la sustancia fundamental. Son heteropolisacáridos, más abundantes de la sustancia fundamental. La pueden ver. Esto es importante. Los GAGs tienen una carga altamente negativa debido a los grupos sulfato y carboxilo que se encuentran en muchos de los sacáridos. Eso es importante que sepan, porque poseen polianiones. Y acá vimos ya esto, la fibronectina y la laminina, que vimos. El hialuronano está siempre presente en la matriz extracelular en forma de una cadena de hidratos de carbono libres, no se une con nada técnicamente. Estos son los fibroblastos, acá pueden ver. Nada. Los protoglucanos están compuestos por glucosaminoglucanos unidos de forma covalente. Histología o biología, el enlace más fuerte a proteínas centrales. Hasta, por ejemplo, los protoglucanos tan membranosos como el sindecano unen las células con la molécula de matriz extracelular. Nada. Las glucoproteínas multiadhesivas desempeñan un papel importante en la estabilización de la matriz celular y en su vinculación con las superficies celulares. Una barrera también. La fibronectina es la glucoproteína más abundante del tejido conjuntivo. Tenía un papel dentro de lo que sería la embriología, la migración. Lo mismo la laminina. La tenacina no se cita, no se preocupen entonces. La diferencia de lo que serían los mastocitos y los basófilos, pues vamos a ir viendo también. Células del tejido conjuntivo. Bueno, acá está. Los fibroblastos y su pariente cercano, el miofibroblasto, los macrófagos, adipocitos, mastocitos y las células madre adultas. Esta es la población celular residente, es decir, son aquellos residentes permanentes. Mientras que la población celular errante o transitoria, ¿ya ven? Solamente cuando hay cierto estímulo específico. Linfocitos, células plasmáticas, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos. Esto todo van a ver ustedes. Esto se ve en los clásicos hemogramas que siempre piden los médicos. Fibroblasto y miofibroblasto. ¿Qué deben ustedes saber acá? El fibroblasto es la célula principal del tejido conjuntivo, mientras que el miofibroblasto posee propiedades de los
fibroblastos y a las células musculares lisas, por eso mío, de músculo. Mientras que los macrófagos son aquellas células que poseen actividad fagocítica, derivada de los monocitos que contienen una abundante cantidad de lisosomas. Eso entonces sería. Los macrófagos, que son aquellos también conocidos como histiocitos, derivan de las células sanguíneas denominadas monocitos. Migran desde el torrente sanguíneo, los monocitos, hacia el tejido conjuntivo, donde pasan a llamarse macrófagos. Poseen una actividad fagocítica para lo que sería la eliminación de cosas indeseables, ¿verdad? Los macrófagos son células presentadoras de antígenos y tienen una función importante en la reacción de la respuesta inmunitaria. Acuérdense siempre que el tejido conjuntivo, ahí se encuentran las células donde van a actuar nuestra inmunidad, porque un tejido conjuntivo especializado, el tejido sanguíneo. No se preocupen de esto. Los macrófagos llegan al sitio de la lesión del tejido después de los neutrófilos y sufren diferenciación en sitios, por ejemplo, de lesión tisular, cuando el famoso nos raspamos y eso. De manera alternativa, el macrófago activo actúa para resolver la inflamación y promueve la reconstrucción de la matriz celular, la proliferación celular y la angiogénesis. Aparece el dolor por la producción de lo que serían factores, la citotoxina inflamatoria y eso, y las prostaglandinas. Después, los macrófagos de la activación clásica promueven la inflamación, la destrucción de la matriz celular y la muerte celular programada. Este tiene que aparecer primero para que lo aparezca el M2. Los mastocitos se desarrollan en la médula ósea y se diferencian en el tejido conjuntivo. Porque tienen que ser nomás, el mastocito deriva de la célula madre hematopoyética. Acá están las famosas células pluripotenciales. Los mastocitos son especialmente abundantes en los tejidos conjuntivos de la piel y de las membranas mucosas, pero no están presentes en el encéfalo ni en la médula espinal. La mayor parte de los productos de secreción mediadora de inflamación de los mastocitos se almacenan en gránulos y se liberan en el momento de la activación mastocítica. Todo esto depende de estímulos del exterior, como acá, por ejemplo, todo lo que acá está citando en el caso de una lesión tisular, una lesión en el tejido, ya sea por corte, etc. Normalmente más corte suele citar el libro. Vean esto. Estos son los mediadores preformados. La histamina es una amina biógena que aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos pequeños en calibre y con ello provoca un edema en el tejido circundante y una reacción cutánea caracterizada por prurito. Este es cuando el famoso, cuando te raspas. Sentís la picazón que duele. La heparina, ¿qué deben ustedes saber? Bloquea numerosos factores de coagulación, ayuda a lo que sería la coagulación. Nada más estos factores quimiotácticos, esto no se preocupen, leucotrieno, nada. No, estos dos nomás, nada más. Los basófilos son aquellos que se desarrollan y se diferencian de la médula ósea y comparten muchas características de los mastocitos. Son granulocitos circundantes en el torrente sanguíneo y constituyen menos del 1% de los leucocitos. Leucocitos, glóbulos blancos. Sepan siempre eso. Y los adipocitos son aquellas células que son encargadas de almacenamiento de lípidos neutros y pueden producir, son glándulas endocrinas. Pueden producir una variedad de hormonas. Hormonas endocrinas, siempre sepan eso. Las células madre adultas y los pericitos en varios tejidos órganos se hallan nichos de células madre adultas. Por ejemplo, está. Entonces, las células madre adultas se encuentran en muchos tejidos órganos ubicados en sitios específicos denominados nichos. Las células que residen dentro de los nichos, muchos tejidos órganos, con exclusión de la médula ósea, se denominan células madres tisulares. Ya pueden ver acá, multipotentes que parecen tener grandes capacidades de desarrollo, o sea, pueden originar distintas clases de células. Los fibroblastos y los vasos sanguíneos de las heridas en proceso de cicatrización se desarrollan a partir de células madres mesenquimatosas asociadas a la túnica adventicia de las vénulas. Eso vamos a ver todito, la túnica adventicia, la íntima, vamos a ver todo también después. Eso ya en sistemas, acá en ACIDES.
pero da gusto al final. Los pericitos vasculares son aquellos que se encuentran alrededor de los capilares y de las vénulas. Son células madres mesenquimatosas. Nada más. Nada más. Linfocitos, células plasmáticas y otras células del sistema inmunitario. Los linfocitos participan principalmente en las respuestas inmunitarias. Normalmente se hallan en pequeñas cantidades de linfocitos en el tejido conjuntivo de todo el organismo. Acá están los linfocitos que tienen que ser el T, IB y el NK. Estos son los nombres por donde se diferencian en el timo y en el vaso. Acá, por ejemplo, pueden ver, los linfocitos C se caracterizan por la presencia de las proteínas marcadoras, marcan para poder luego tener su función. Los receptores de célula T, TCR, son efectores de la inmunidad mediada por células. Después están los linfocitos tipo B, estas son sus proteínas, y poseen las inmunoglobulinas que son la IgM y la IgD. Es responsable de lo que sería la inmunidad mediada por anticuerpos o humoral, como suele salir en los exámenes. Humoral. Esto sí o sí le puede salir en el examen, por ejemplo. El linfocito T es la inmunidad mediada por células. Linfocito B es la inmunidad mediada por anticuerpos y después está el natural killer que lo único que quiere hacer es matar nomás. Especialmente actúa mucho en tipo células que tienen potencial de luego ser cancerígenas, por ejemplo. Las células plasmáticas son células productoras de anticuerpos derivadas de los linfocitos tipo B. El tejido conjuntivo también se observa eosinófilos, especialmente respuestas alérgicas, monocitos, actividad fagocítica, neutrófilos. Acá pueden ver la acción alérgica en las afectaciones parasitarias. Y acá serían los puntos esenciales que podemos ver. Esto ustedes podrían ver la clase, luego fijar sus conocimientos. Estos sí o sí deben dominar. Sí o sí, si esto no saben, eh, algo ya peligroso. Esto es lo que ustedes deben dominar. Después de esto pueden hacer nomás y leer lo que sería el resumen que yo les pasé, que solamente no tiene ojo y oído, que son algo que nosotros vamos así saltear, si es posible, vamos a dar tipo las 9 capitas, ya está, el oído, algunas cositas nomás del oído, nada más. Y acá termina lo que sería la clase. Después vamos a tratar de dar este sábado y domingo, lo que vamos a tratar, como voy a tener más libre. Tengo menos actividades, son días que yo descanso el campo. Entonces ahí vamos a ver si nos damos dos como mínimo. Sábado y domingo vamos a dar dos clases. Dos clases y dos clases. Así para tratar de terminar para entre este lunes y martes, terminar y ahí empezar ya lo que sería órgano y sistema, que es la parte lo que clave que yo quiero que ustedes, lo que vamos a dar bien va a ser digestivo, cardiovascular, respiratorio, genital masculino, femenino y sistema inmunitario, que son 6 partes de lo que sería el sistema, que sería lo más importante y que sí o sí ustedes tienen que dominar. Después, en el resumen, y sí o sí nomás lo van a pasar. Santiago, Entonces, una dejamos hasta pregunta. acá. Sí, coméntame. ¿Cómo podríamos diferenciar el tejido conjuntivo denso regular del irregular? Diferenciación. Vamos otra Sí, vez. esa Voy a parte no mostrar. entendí bien. Uno es por la disposición de las fibras. Tenés que saberlo eso. Vamos a irnos otra vez nomás. Y vamos a leer nomás otra vez juntos. Acá están las fibras. No creo. Ojalá que no les salga. Antes salía mucho en imagen. Imagen no da gusto de tejido conjuntivo, cartilaginoso y óseo no da gusto las imágenes. Confunden mucho. Tu pregunta era.
La diferencia entre el tejido conjuntivo denso regular del irregular. Bueno, vamos entonces. Primera característica que tenés que saber entonces. Primera característica. Irregular de regular. ¿Qué quiere decir irregular de regular? Disposición. Cuando te habla de la disposición, se tiene que ver con si es regular o irregular. Por ejemplo, acá dice, el tejido conjuntivo denso irregular se caracteriza por la abundancia de fibras y escasez de células. O sea, por ejemplo, si a vos te ponen una micrografía, o sea, un corte histológico, vos vas a notar que solamente posee presencia de fibras elásticas de colágeno y si tiene fibra, si tiene célula, no posee el núcleo definido, están todo tipo aplanado, aplastados. Ese tipo celular es el fibroblasto. Eso sería denso irregular. Cuando dice irregular, quiere decir, o sea, quiere referir a lo que sería la disposición. Si es ordenado o si no es ordenado. En este caso, no. Y el tejido conjuntivo denso regular se caracteriza por poseer formaciones densas y ordenadas de fibras y células. Vamos a ver si acá no hay el ejemplo. Por ejemplo, mira acá. ¿Ves cómo está todito acá? Acá puedes ver esto, todo esto. Ese, Este tejido ese conjuntivo sería denso, regular. esto es denso regular. Después vamos a ver un poco más abajo está ese denso regular. Ahí ya te das cuenta. Un poquitito más hacia abajo está el, este es tejido conjuntivo denso irregular. Pero quiero una imagen más linda. Creo que arriba había una imagen más linda, si no, me vino la parte de la micrografía. Ahí también una imagen. La hizo que está por debajo de lo que sería directamente el epitelio. No, vamos a buscar la imagen más linda, más linda, más linda. Este tejido conjuntivo embrionario. Vamos a buscar abajo y ver lo que sería para mostrarte. Histología, puntos esenciales. Para que veas bien. Mira, la isoidencia, la primera, cuando la mamá ya se lo manda. Este es el tejido conjuntivo laxo, hasta el epitelio, por debajo mismo ya el tejido conjuntivo laxo. Y este es el denso irregular. ¿Ves acá cómo no posee, no hay técnicamente células? Escasez de células y abundancia de fibras. Y no posee una disposición, no está en orden. ¿Quién se va a lo único que hay es fibra. Y de por sí luego, si tiene demasiado muchas fibras, especialmente las elásticas y las de colágeno, no va a poder poseer, si no tiene, o sea, no va a poder poseer orden nomás luego. Y todo esto que vos ves, esto ya es puramente fibroblastos que son los encargados de producir así. Entonces, este es tejido conjuntivo denso y regular. Siempre tenés que leer de derecha a izquierda, porque todo está en inglés, pues. Este epitelio de la glándula mamaria. Todo este epitelio de la glándula mamaria, ustedes ya se salvan de eso que no les va a salir en el examen. ¿Cómo solía salir las micrografías en el examen, por ejemplo, en parciales? Así. Solamente esto. Y te dice, ¿qué esto es? Y ya te dice, ya tejido conjuntivo, pero ¿qué es? Vamos a ir viendo más. Para denso regular. Vas a ver la disposición, la diferencia. Mira, pues, epitelio. Y acá ves cómo es la composición. Totalmente ordenado. Totalmente ordenado. A las fibras están todos en orden. Ahí puedes ver bien. ¿Notaste cómo es la diferencia? Cómo es abismal o la diferencia. Tipo, no te hace nomás lo confundir. Sí, entiendo. Gracias. Dale. Entonces, dejamos hasta acá entonces. ¿Sí? Sí, Sí, está Santi, bien. gracias. Dale, dale. Bye, bye. Cuídense mucho.